Bienvenidos de regreso. Comenzaremos el segundo bloque de la audiencia pública del día de hoy. Por favor, el Ministerio de Obras Públicas puede hacer uso de la palabra por 40 minutos a contar de ahora. Gracias, señora secretaria. Muy buenos días, señoras y señores integrantes del panel. Daremos comienzo a la exposición del Ministerio de Obras Públicas en esta discrepancia. Me acompañan en esta oportunidad la señorita Joana Escobar, ingeniera asesora de la División de Construcción de la Dirección General de Concesiones, don Víctor Neira, jefe de la Unidad de Obras Viales de la División de Construcción de la Dirección General de Concesiones, don Franco Ortega, abogado de la Unidad de Defensa Judicial de la Dirección General de Concesiones, y quien les habla, Pablo Muñoz, abogado de la misma unidad. Bueno, para partir, recordaremos en el fondo las líneas principales de nuestras observaciones. Hemos querido nosotros recordar por qué entendemos que esta discrepancia no puede prosperar, y ello tiene que ver con el tratamiento que la normativa legal, reglamentaria y contractual le da a la responsabilidad, le asigna el riesgo en la etapa de construcción. A las deficiencias observadas en la actividad de la sociedad concesionaria, tanto en la presentación y desarrollo de su PIT, como en la planificación de su programa de ejecución de obras, como en la ejecución de las obras mismas. Y en las situaciones que afectaron la Cuesta del Pampino no afectaron de manera relevante la programación que la misma concesionaria había realizado. Por lo tanto, en virtud de todos estos antecedentes, entendemos que no hay hechos que correspondan a actividad del Ministerio de Obras Públicas que hagan meritoria acceder a la discrepancia promovida por la sociedad concesionaria. Bueno, ahí está el orden de nuestra presentación. Primero haremos un breve esbozo de lo que acreditaremos. Segundo, el marco normativo. Tercero, el programa de ejecución de obras. Cuarto, la responsabilidad del desarrollo del proyecto de ingeniería y el cumplimiento de la sociedad concesionaria. 5, situaciones que afectaron al sector Cuesta del Pampino de la Ruta 16. Y finalmente nos referiremos a la ausencia de los antecedentes presentados por la contraria en esta discrepancia, de antecedentes concretos que permitan determinar si efectivamente hubo algún costo adicional de aquellos reclamados, y si estos costos derivan de la actividad del MOP en este contrato. Bueno, ¿qué acreditaremos? Primero, a pesar de lo señalado previamente, que el programa de ejecución de obra es una estimación de actividades propias del concesionario realiza para racionalizar sus recursos en la ejecución del contrato y para cumplir sus plazos. Aquí hay que recordar que esto tiene un contexto, tanto el proyecto de ingeniería como la ejecución de la obra y toda la etapa de construcción es de exclusiva cargo, costo y responsabilidad de sociedad concesionaria, y ese es el marco normativo que rige estos contratos. Por lo tanto, al analizar cada uno de los elementos que conforman esa etapa, tiene que ser bajo esa lógica. En este caso, el MOP tiene la misión de ser contraparte técnica y verificar que se cumplan las exigencias y los estándares requeridos por los antecedentes contractuales. No es el obligado a desarrollar el proyecto ni a ejecutar las obras. Segundo, antecedente que llama la atención para el análisis de esta discrepancia, es que la Ruta 1 fue entregada con 3 meses de anticipación, incluso con respecto al programa impactado por el plazo del terremoto. O sea, fue entregado 3 meses antes de lo contemplado originalmente en el programa de revisión B, que utiliza como base la sociedad concesionaria, aun cuando alega todos estos supuestos impactos producto de la actividad del MOP. Los plazos establecidos por la sociedad concesionaria en su programa de ejecución de obra revisión B son insuficientes. Como veremos en el desarrollo de esta presentación, la sociedad concesionaria programa plazos, incluso subestimando los plazos fijados en el contrato de concesión versus planificando holguras excesivamente amplias. La sociedad concesionaria, como parte de la normativa que ya lo adelantaba, establece claramente la responsabilidad del concesionario en el desarrollo de los proyectos de ingeniería definitiva de todas las obras, bajo los estándares exigidos en los antecedentes contractuales, que se hace responsable de la calidad de los antecedentes que presenta y de cualquier error que estos antecedentes tengan, y además de la integración de estos proyectos para la ejecución de las obras, no teniendo derecho a solicitar ninguna indemnización que provenga de algún error de los antecedentes del proyecto de ingeniería definitiva presentado o de la integración de estos proyectos. También analizaremos la situación de la Cuesta del Pampino, las situaciones que afectaron dicha cuesta y cómo éstas no afectaron de manera relevante la programación que había planificado la sociedad concesionaria.
También dedicaremos algunas palabras al análisis realizado por IDM y cómo, en base a una elaboración conceptual, llega a resultados, pero sin analizar ningún antecedente concreto del contrato. Aquí no hay facturas, no hay planificaciones de horas específicas, no hay mayores horas programadas de trabajadores, informar a la dirección del trabajo, planificación de maquinaria, no hay ningún costo efectivo. Y lo señalamos porque fue uno de los criterios que aplicó este panel en la discrepancia 7 del año 2017, cuando analizó cada uno de los costos reclamados por una situación similar por la concesionaria Valles del Biobío. Bueno, el marco normativo aplicable, rápidamente lo repasaremos, es el DFL MOP 850, que es la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, la Ley de Concesiones, el Reglamento de la Ley de Concesiones, las bases de licitaciones circulares aclaratorias de este contrato, la oferta técnica y económica del adjudicatario y el decreto de adjudicación. Respecto a la naturaleza y riesgo, señalaremos brevemente algo que mencionamos reiteradamente, pero creemos que es necesario para el contexto de las alegaciones de la contraria. Primero, que estamos en una institución que tiene caracteres de índole contractual, pero inmerso en un régimen de derecho público por expresa disposición de la Ley de Concesiones. Y que la titularidad del riesgo en la construcción, así como la responsabilidad que le cabe a la sociedad concesionaria en la planificación y ejecución dentro de los plazos contractuales y sus modificaciones, es del concesionario, no del Ministerio de Obras Públicas. Así lo dispone la ley, el reglamento y las bases de licitación. En tercer lugar, iniciaremos un análisis de la programación de la ejecución de las obras. Mencionaremos brevemente la regulación contractual que tiene el programa de ejecución de obra. Primero, establecer que el programa de ejecución de obra es una obligación que debe cumplir el concesionario. Está regulado en el artículo 1924 de las bases de licitación y ese artículo exige que el programa se componga de todos esos instrumentos. No los voy a mencionar, están en la presentación, pero es la exigencia que debe cumplir el concesionario para poder obtener la aprobación del programa de ejecución de obra, que debe ser presentado 90 días antes de la fecha que el mismo concesionario estima va a iniciar las obras. Algunas breves reseñas respecto a la regulación que contiene este artículo respecto al programa de ejecución de obra. Dice que no obstante lo indicado en el presupuesto de inversión, la sociedad concesionaria deberá materializar a entero cargo, costo y responsabilidad todas las obras requeridas para obtener los estándares y los niveles de servicio y seguridad exigidos. O sea, no obstante lo que ella estima en su programa, y que si bien el inspector fiscal lo verifica, que tenga cierta racionalidad para cumplir los objetivos del contrato, si ese presupuesto es insuficiente, es de entera responsabilidad del concesionario cumplir con las obras que le exige el contrato y con los estándares que exige el contrato. En segundo orden, esta norma señala que como parte del programa será que el programa será utilizado para efectos del MOP, principalmente para tener como referencia el cumplimiento de los estados de avance de obra que establece el contrato. Y finalmente quisimos resaltar de esta norma que señala que el concesionario no tendrá derecho a compensaciones por sobrecostos, sobreplazos o diferencias de estimaciones de cantidades entre los estudios referenciales entregados por el MOP y los proyectos de ingeniería de detalle que desarrolla el concesionario. A continuación dejo la palabra a la ingeniera al ingeniero Víctor Neira. Buenos días. Víctor Neira, ingeniero civil, jefe del Departamento de Obras Viales e Hidráulicas. Bueno, sí, para enfatizar y introducir un poco lo que más va a detallar Joana respecto de que el programa de obra evidentemente es de exclusiva responsabilidad de la sociedad concesionaria y mostrar de que presentó 7 versiones de programa de obras, siendo la formal la segunda y otras 5 fueron rechazadas. Enfatizar también de que la planificación que tuvo a la vista la sociedad concesionaria la consideramos por lo menos temeraria, porque en los plazos estimados para aprobación de proyectos era muy difícil que se cumpliera para poder iniciar las obras. Dentro del tema de la problemática en el desarrollo de ingeniería, Joana explicará cómo hubo retrasos reiterados en la entrega de proyectos, cambio de servicios, estructuras,
reiteradas iteraciones en el proceso de revisión y aprobación. Eso da cuenta de una mala calidad de los proyectos entregados por la sociedad concesionaria, a tal punto que hay evidencia donde se suspendió la revisión de tales proyectos precisamente por la mala calidad o porque no eran suficientes. Otro aspecto que se detallará un poco más adelante es la problemática de la construcción, que tiene una situación similar al tema de los proyectos, ¿no es cierto?, donde hubo rechazos en temas tan importantes como el hormigón a instalar, rechazos en la ejecución de cambio de servicio, paralizaciones de faena por temas de seguridad, por defectos constructivos, por no respeto a especificaciones técnicas. Quería como resumir esos casos que yo van a explicar mejor, pero como son tan relevantes yo creo que ameritan un énfasis al inicio. Bueno, yo soy Joana, soy asesora de construcción de la División de Construcción de Concesiones. Bueno, básicamente voy a hablar ahora de la aprobación del programa de obra, que fue aprobado en su versión B, como ya se ha dicho anteriormente. Fue entregado en 5 ocasiones, después para ser modificado, de las cuales el inspector fiscal no lo pudo aprobar porque aparecían actividades como terminadas sin estarlo. Con posterioridad se presenta un programa debido a las causas del terremoto para ampliar el plazo para justificar la ampliación del plazo de la PCP en 5 meses. Luego se vuelve a presentar un nuevo programa, pero ya más acotado, solo de las obras de la Cuesta del Pampino, para ampliar el plazo de la PCP en 62 días debido a las obras de refuerzo de taludes que había que hacer en la zona de la Cuesta del Pampino por la empresa Ramavesa. Cuando comparamos los programas aprobados presentados por la sociedad concesionaria y que fueron aceptados por el MOF, ya sea directamente por el inspector fiscal o porque fueron los que establecieron los plazos en el acto administrativo que aumentó en 5 meses el plazo de la PCP, podemos ver que a pesar de que ellos como justificación para el aumento de plazo señalan que hubo problemas de suministro de obra a causa del terremoto, que hubo problemas con el personal y que hubo ralentizó eso, las obras, así todos ellos, tanto de la Ruta 1 y de la Ruta 16A, primer tramo, ellos presentan en el programa impactado un mes antes de la finalización de las obras, lo que me causó mucha extrañeza al revisar los antecedentes. No así en la Ruta 16B, donde efectivamente aumenta el plazo del 3 de febrero del 2015 al 3 de julio del 2015. También lo otro es que la Ruta 1, como ya se dijo anteriormente, fue entregada así todo con 3 meses de anticipación con respecto al programa Revisión B y con 2 meses de anticipación respecto al programa impactado por el terremoto. Bueno, aquí se ha hablado mucho del numeral 1912 respecto a los plazos que establece la base de licitación como máximos para la entrega de los proyectos viales como para la entrega de los proyectos complementarios. Para la Ruta 1, rápidamente, el plazo para los proyectos viales son de 7 meses, para los proyectos complementarios de 9 meses, para la Ruta 16A son de 8 meses, para los proyectos viales y para los complementarios de 10 meses, y para la 16B son de 9 meses, para los proyectos viales y para los complementarios de 11 meses. Cabe establecer que la fecha donde se gatillan estos plazos es con la fecha de publicación en el diario oficial, que en este caso fue el 3 de septiembre del 2011. Bueno, el programa de ejecución de obra que propuso la sociedad concesionaria en su oferta técnica contemplaba el inicio de las obras para el mes 10 desde que se inicia el plazo de concesión, con 3 meses para la aprobación de los proyectos de ingeniería de la Ruta 1 y 4 meses para los de la Ruta 16. Cuando comparamos estos plazos con el programa de ejecución B aprobado y presentado por la sociedad concesionaria, podemos dar cuenta que estos plazos son mucho más acotados y más arriesgados. Cuando realizamos un análisis del programa que entregó la concesionaria y el que fue aprobado en la revisión B, podemos ver primero que para la ejecución de los proyectos... Disculpe, expositora, disculpe, los panelistas piden, por favor, si puede hablar un poco más lento
para la mejor comprensión. Muchas gracias. Ya. Bueno, cuando vemos el programa de obra, en este caso de la Ruta 1, el pantallazo que se presenta, podemos ver que ellos como plazo para ejecutar los proyectos consideraron solo 6 meses, siendo que el plazo máximo de Vali en algunos casos era de 7 hasta 11 meses, los cuales es muy acotado y muy arriesgado en este caso. También lo que me llamó la atención al revisar el programa de obra es que ellos, para los proyectos de estructura especialmente, consideran holgura de hasta 36 meses, lo cual no se entiende si ellos establecen que deben tener los proyectos aprobados para comenzar la construcción, ¿por qué consideraron una holgura de 3 años? Es algo que es una inconsistencia que presenta el programa. También podemos ver como ejemplo que los proyectos ingresados para la aprobación, por ejemplo, los proyectos de pasarela peatonales, ellos dicen que van a ser ingresados el 13 de abril del 2012. Bajo el mismo programa dice que la fecha de construcción de las mismas pasarelas, en ese caso, es el 2 de diciembre del 2013, o sea, con 19 meses aproximados que se tenían para el proceso de iteración de revisión. Este plazo de 19 meses en el informe del IDIEM y el informe presentado por la sociedad concesionaria en ningún momento se utiliza y se toman plazos corridos desde que ellos ingresan el proyecto a la revisión y de ahí se toman los plazos impactados. Lo mismo pasa para la ruta 16A, que también tenemos el mismo caso. Los proyectos presentan para la ejecución un plazo de 6 meses y para la construcción varía entre 3 y 4 meses según el proyecto de estructura. En base a esto podemos ver que ya los plazos de construcción si ya los plazos de proyecto son acotados, los plazos de construcción son aún más acotados, ya que son de 4 a 3 meses. Y las holguras también, como podemos ver la última fila, también son para los proyectos de casi 36,6 meses, lo cual no se explica si la concesionaria consideró tantas holguras, tenían que estar los proyectos aprobados para la construcción. Y por último, para el programa de la ruta 16A, si bien se encuentran las mismas consideraciones, me cabe aquí destacar que un tema que vamos a ver más adelante, que los proyectos de modificación de cambios de servicio, ella establecía que los que tenía que tener presentados el 28 de septiembre del año 2012 con una holgura de 30,6 meses. Vamos a ver más adelante que esto se entregó por lo menos con un año de desfase y que es uno de los proyectos críticos que tuvo durante la construcción de la ruta y que atrasó la ejecución de las obras. Bueno, un resumen de los programas anteriormente presentados se concluye que el programa utiliza plazos menores para realizar los proyectos establecidos en las VALI. El programa considera además demoras permisibles, holguras por plazos superiores a los establecidos para cada actividad, para la elaboración de los proyectos. Los plazos de construcción son acotados, según la experiencia que tenemos al respecto. Debido a los plazos acotados y a las demoras permisibles utilizadas por la sociedad concesionaria, es posible concluir que ésta consideró ejecutar parte de los proyectos de ingeniería junto con la construcción de las obras para cumplir con el plazo máximo de construcción. Si no, no se justifica una holgura tan alta de 36 meses. Bueno, a continuación analizaremos la responsabilidad de desarrollo de los proyectos de ingeniería y algunos casos de incumplimiento de la sociedad concesionaria, tanto en ingeniería y en la ejecución de las obras. Bueno, esta norma ya la conocemos, yo creo que en cada discrepancia de esta naturaleza la hemos repetido, pero es la norma que de alguna manera establece las principales obligaciones del concesionario, y un grupo de normas que mencionaremos, respecto al desarrollo de los PIT. Esta norma, que es el artículo 1911 de las bases de licitación, establece con claridad que el obligado a elaborar los proyectos de ingeniería definitiva, incluido las bases de licitación, estudios referenciales y en su caso en el anteproyecto alternativo, es la sociedad concesionaria y que lo deberá hacer cumpliendo los estándares técnicos y de servicio exigidos en dicha normativa, que le será su responsabilidad ejecutar la totalidad de los proyectos necesarios para la ejecución de las obras. Y en este caso cobra relevancia respecto a quién es el obligado de presentar un proyecto en forma. La verdad que quiero hacer un paréntesis acá, nos parece un poco paradójica la exclusión o la
encapsulamiento que pretende hacer la sociedad concesionaria respecto de una obligación puntual establecida en el proceso de revisión de las VALI, sin considerar los innumerables incumplimientos que ha tenido tanto en los plazos de presentación de los proyectos, en los plazos de respuesta a los proyectos, en la calidad de los proyectos, en la programación del contrato y en la programación de las obras. Y pretende que teniendo todo ese escenario, generando un escenario ideal en su conceptualización, individualizar un supuesto incumplimiento específico y generar impactos, sin ver la interrelación que puede tener su actuar con respecto al actuar del MOP. Nos parece que eso claramente es improcedente y no va en la línea de la responsabilidad y obligaciones que tiene en virtud del contrato. Este artículo señala expresamente que será exclusiva responsabilidad de la sociedad concesionaria velar por el correcto desarrollo de los proyectos de cada una de las especialidades, de su contenido y la calidad de la documentación entregada, y por todo error contenido en dichos proyectos, asumiendo a su entero cargo y costo y responsabilidad la definición e implementación de las medidas correctivas que sean necesarias. A continuación, mencionaremos el artículo siguiente que precisa aún más estas obligaciones, que es el 1912, que reiterando un poco lo señalado en el 1991, dice que el concesionario deberá realizar los proyectos de ingeniería de todas las obras que conforman el contrato de concesión contemplado en el 191 y deberán ajustarse a lo señalado en el artículo 122. Artículo 122 que se encuentra en el apartado de las bases que regula las bases técnicas y que tiene que ver con todas las exigencias técnicas que debe cumplir los proyectos presentados. Este mismo artículo contiene la tabla número 8 que establece los plazos de entrega de los proyectos que, como veremos a continuación, no fueron cumplidos en muchos casos por la sociedad concesionaria. También señala que la sociedad concesionaria solo podrá iniciar la construcción de aquella parte de la obra que cuente con la aprobación del PIT correspondiente por parte del IF. Aquí la concesionaria ha lanzado una aseveración genérica señalando que el inspector fiscal habría estado de acuerdo con el inicio. La verdad que nosotros intentamos recabar información al respecto. Encontramos algunas comunicaciones, encontramos una que dice relación al volumen 2, proyecto de ingeniería, y que dice relación a pasarelas, y donde la sociedad concesionaria anuncia que va a iniciar las obras, y ante ese anuncio el inspector fiscal le responde lo siguiente, lo voy a leer textual. Por otra parte, y en respuesta a su carta GGIF 1914-13 del 20 de diciembre del 2013, se le informa que es de exclusiva responsabilidad de la sociedad concesionaria iniciar la construcción de la estructura en comento sin la adecuada aprobación del Departamento de Proyectos de Estructura de la División de Ingeniería, organismo con el cual se están haciendo las gestiones para obtener la pronta respuesta a esta versión del proyecto. La verdad que parece que la sociedad concesionaria nos presenta como única opción haber iniciado las obras anticipadamente sin contar con la autorización. Como vemos, el inspector fiscal no estuvo de acuerdo, le dijo, bueno, si las quiere iniciar, inícielas, pero es su responsabilidad si las inicia sin contar con las aprobaciones. Segundo, las bases de licitación establecen claramente que si la sociedad concesionaria estimaba que había un retraso imputable al MOP, podía pedir un mayor plazo para la construcción de la obra. O sea, si tomó decisiones en torno a seguir este camino, es una decisión unilateral del concesionario. Pero las herramientas contractuales eran haber pedido formalmente un mayor plazo, así como lo hizo en el caso de la afectación por el terremoto y en el caso de la afectación por las labores desarrolladas por la empresa Ramavesa. En ningún momento pidió un mayor plazo, sino que optó unilateralmente por seguir este camino, y el inspector fiscal le dijo, si lo hace, es a su entera responsabilidad. A continuación dejo la palabra a Joana Escobar, que seguirá, o a Víctor Neira, que seguirá la presentación. Joana, ya. Bueno, ahora vamos a explicar un poco las problemáticas que se desarrollaron durante todo el transcurso de los proyectos de ingeniería. Y bueno, vamos a partir primero, retraso en la entrega de los proyectos de ingeniería. Según solo, sin obviar que, como ya se explicó anteriormente, los programas tenían plazos mucho más acotados para la ejecución de los proyectos que la estableció en las mismas bases, vamos a tomar el plazo de las bases para presentar este análisis. El establecido en el 1912, que da que los proyectos de ingeniería tenían que ser entregados como plazo máximo el 3 de junio del año 2012. No obstante, existen variados proyectos que fueron entregados posterior a este plazo. Uno de estos casos son las pasarelas que se encuentran en el DM 389-190 sector Los Verdes, la cual fue ingresada el 11 de julio del año 2013. También en un caso similar tenemos las vigas del Paso Superior Aeropuerto Ruta 1, que fue un proyecto que fue dividido
y que parte de este fue entregado el 20 de diciembre del año 2012, en versión B. Lo mismo pasa para la ruta 16. En este caso, los plazos máximos que tenían según base de licitación era el 3 de agosto del año 2012, donde también se hizo una parcialización de proyecto y se entregaron para el paso inferior Vigas La América, se entregó el 17 de marzo del año 2014, y para el paso inferior Vigas Gabriela Mistral se entregó el 12 de septiembre del año 2013. También hubo retrasos en la entrega de los proyectos de cambios de servicio, que es un tema crítico en el tema de la construcción de las obras, y puse aquí 2 ejemplos que en este contrato fueron los que tuvieron mayores problemáticas, que son las del agua del altiplano. Ellos deberían haber entregado, según su propio programa aprobado, revisión B, como plazo máximo, el 28 de septiembre del año 2012, y lo entregaron con posterioridad a lo menos un año después, en el caso del tramo urbano, el 25 de julio del año 2013, y con un poquito menos de un año para la zona interurbana, que fue el 14 de febrero del año 2013. También la sociedad concesionaria solicitó en innumerables ocasiones aumento de plazo, el cual, si bien fue otorgado por el inspector fiscal, ahí estamos viendo por lo menos en 3 ocasiones, que fue de 22 días la solicitud de ampliación de plazo, si bien fue aceptado por el inspector fiscal, cabe destacar que en cada uno de los oficios ahí citados estableció que cualquier atraso que esto generara era de absoluta responsabilidad de la sociedad concesionaria, lo cual también lo podemos ver que nos fue recogido en el informe del IDIEM, ya que él toma que estos plazos o esta holgura como cumplimiento de la concesionaria, lo cual no fue así porque claramente esto tiene un impacto también en el programa. También tenemos el tema de las calidades de los proyectos, lo cual influye, porque si hubiera sido entregada una calidad suficiente de aprobación en la versión A, nos evitaríamos toda esta discusión que estamos teniendo ahora, porque hubiera estado aprobado y no hubiera existido la discusión de si se hubieran aumentado los plazos tanto de entrega de la concesionaria o de parte del MOP. No obstante, podemos ver que, por ejemplo, para el proyecto de seguridad vial se llegó hasta la versión H, 8 números de iteraciones para poder tener una aprobación, lo que claramente señala una deficiencia en la calidad de los proyectos de ingeniería. También, algo creo que dije anteriormente, también en innumerables ocasiones el inspector fiscal tuvo que dejar la revisión de los proyectos debido a que la sociedad concesionaria los entregó parcializados, sobre todo en el caso de las estructuras, que parcializaba las vigas. Y en este caso fue, por ejemplo, en el proyecto de estructuras pasarela en el DM800 versión C, donde hay un extracto de un oficio del inspector fiscal, donde se señala claramente que el proyecto y todas las demoras que ocurran, que sean entregadas debido a la forma de parcialización, serán de exclusiva responsabilidad de la sociedad concesionaria, lo cual nunca tampoco fue considerado en el análisis realizado de impacto. Lo mismo ocurre en otro ejemplo en el proyecto de estructuras del paso inferior Los Cóndores, donde el inspector fiscal vuelve a reiterar que la parcialización de los proyectos afecta la revisión de los proyectos y puede generar retrasos. Y como último ejemplo también tenemos en el cálculo de las vigas pretensadas para el paso inferior Gabriela Mistral, donde, bueno, se vuelve a repetir lo que ya anteriormente había expuesto el inspector fiscal. Ahora, aparte de las problemáticas que presentamos durante el proceso de revisión de los proyectos de ingeniería, también hubieron problemáticas durante la construcción de los proyectos que afectaron la ejecución de las obras. Uno de esos fueron los casos de demolición, que se tuvo que demoler la losa de la calzada de la plaza de peaje en el DM381-580 de la ruta A1, debido a que no cumplían el estándar de calidad, lo cual está establecido en el libro de obra número 80 de fecha 13 de febrero del año 2014, que es el extracto que se presenta. Bueno, como ya vimos, anteriormente la sociedad concesionaria presentó con atraso respecto a su propio programa Revisión B los proyectos de cambio de servicio, y también hay un retraso generado en la ejecución de los cambios de servicio, especialmente en aguas del altiplano, que fue el que nosotros sacamos ahora, que hemos presentado, donde se establece que la propia concesionaria, a través de su carta 3034 de fecha 24 de septiembre del año 2014, señala que tiene un atraso para iniciar la construcción de la obra del bypass, del paso inferior a las parcelas, de 127 días.
También durante la construcción, el inspector fiscal, debido a temas de seguridad, en el caso especial de la pasarela del paso inferior base aérea, tuvo que suspender las obras, las cuales fueron retomadas con 29 días después, lo cual está establecido en el libro de obra número 43, de fecha 26 de junio del año 2013. También, bueno, y aquí tenemos también otro caso que también se ve en la Ruta 1, donde también hubo que por temas técnicos se tuvo que paralizar la faena, y lo mismo ocurrió en la Ruta 16. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Franco Ortega, abogado de la Unidad de Defensa Judicial de la Dirección General de Concesiones. Me corresponde a mí tocar el tema de algunas situaciones que afectaron el sector de la Cuesta del Pampino. La sociedad concesionaria reclama ciertas situaciones que habrían afectado este tramo, ¿cierto?, denominado Cuesta del Pampino. La primera de ellas dice relación con las obras por parte de la Dirección Regional de Vialidad, que supuestamente habrían provocado cierta interferencia, digamos, a la sociedad concesionaria, todo lo cual señalamos que no es efectivo. En primer lugar, tenemos que afirmar que efectivamente el inspector fiscal, por anotación en el libro de obras números 2 y 3, de fecha 11 de noviembre del 2011, hace entrega a la sociedad concesionaria de toda la infraestructura preexistente. 11 días después, esto es el 22 de noviembre del 2011, la sociedad concesionaria le responde al inspector fiscal señalándole que hay una empresa ejecutando labores por encargo de la Dirección Regional de Vialidad de Tarapacá. Bueno, esto es efectivo. La Dirección General de Vialidad había licitado obras, ¿cierto?, a través de resolución del 23 de agosto del 2011, ¿cierto?, que tenía por objeto ejecutar trabajos de conservación y seguridad vial en la Ruta 16, en el tramo entre el kilómetro 39 y el 47. Bueno, contrariamente a lo que sostiene la concesionaria, estos trabajos de estos terceros no le significaron ningún perjuicio alguno. Esto porque si revisamos la planificación que presentó la sociedad concesionaria durante la oferta, la concesionaria estimó que iba a entrar a intervenir ese tramo en plazos muy posteriores a los trabajos que estaba realizando la Dirección de Vialidad. En este cuadro nosotros quisimos graficar los plazos que la concesionaria señaló en su programa de oferta técnica, señalando que, por ejemplo, iban a dar inicio a trabajo en este sector en el mes 15, 27 y 23, contado del inicio de la concesión. Eso si lo trasladamos a fecha, tomando en consideración la fecha de la publicación del diario oficial, que marca el inicio de la concesión, vemos que, por ejemplo, en la primera actividad, concreto asfáltico capa intermedia, la concesionaria dijo que iba a ejecutar esta labor el 26 de noviembre del 2012, o sea, un año después, digamos, de los trabajos que estaba realizando la Dirección de Vialidad. Ahora, si lo trasladamos, eso está en la columna del lado derecho. Si vemos la columna del lado izquierdo, esto representa las fechas de los trabajos del programa de obra versión B, presentado por la concesionaria y aprobado por el inspector fiscal en junio del 2012. Vemos que, igualmente, la concesionaria establece que los mismos trabajos se van a ejecutar a partir del mismo plazo, ¿cierto?, pero si lo ponemos en fecha, ellos van a empezar a ejecutar estos trabajos a partir de mayo del 2013, noviembre del 2013, o sea, incluso 2 años después de los trabajos que estaba ejecutando la Dirección de Vialidad. Por lo tanto, nosotros decimos que aquí no hubo ninguna interferencia, la concesionaria no se vio perjudicada. La segunda situación que plantea la sociedad concesionaria es una supuesta modificación del contrato que incluía la desafectación del tramo de la Cuesta del Pampino que corresponde a la Ruta 16. Bueno, la concesionaria afirma que esta desafectación de la Cuesta del Pampino había estado ya decidida e informada formalmente por el MOB. Aquí en esta audiencia y en el texto de la discrepancia, la concesionaria hace referencia solamente a antecedentes y comunicaciones había entre el inspector fiscal y, obviamente, la sociedad concesionaria.
Se ha hecho referencia, por ejemplo, al ordinario 2354 del 5 de marzo del 2014, donde ahí supuestamente le habían comunicado que esto ya estaba decidido, listo y la modificación era un hecho. Bueno, queremos aclarar que el contrato de concesión es una especie de contrato administrativo, regido obviamente por normas de derecho público, y las mismas normas rigen respecto de la relación que hay entre el inspector fiscal y el concesionario. Expositor, quedan 5 minutos. Perfecto. Vamos a lo medular. Aquí en esta misma audiencia, la semana pasada se presentó el abogado, digamos, de la sociedad concesionaria del contrato Vallenar, La Serena Vallenar, quien expuso en forma bastante gráfica los pasos que se tienen que seguir para modificar un contrato de concesión. Y parten, evidentemente, con las comunicaciones y las iteraciones que hay entre el inspector fiscal y el concesionario. Pero la ley, ¿cierto?, y el reglamento y la misma base de licitación replican un poco cuándo se entiende modificado el contrato, y es cuando hay un acto administrativo terminado, que es un decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas, debidamente fundado, y que además tiene que llevar la firma del ministro de Hacienda. Ahí estamos en presencia de una modificación, antes no hay nada. Y resulta entonces, contrario incluso a los actos propios de la concesionaria pasado, que días o un mes después, prácticamente el 3 de abril de 2014, respecto de la comunicación que le dirigió el inspector fiscal el 5 de marzo, la concesionaria notifique a la Superintendencia de Valor y Seguro que ella es titular del contrato de concesión sin hacer ninguna referencia a que hay un tramo, digamos, que está desafectado, ni mucho menos. Ella dice, mire, yo soy titular de todo el contrato, de ambos tramos, la ruta 16 y la ruta 1. Entonces no vemos dónde está la modificación que ella señala. Eso es. Bueno, respecto al informe del IDIEM y los antecedentes analizados, lo que se puede establecer es que, bueno, este no considera el aumento de plazo de 7 meses, el cual sí benefició en el caso de la ruta 16B a la sociedad concesionaria para poder cumplir con la fecha de PCP establecida. No considera el análisis del programa impactado por el terremoto y como la misma concesionaria dice que va a terminar las obras de la ruta 1 y la ruta 16A un mes antes de lo establecido en su primer programa Revisión B. También el informe del IDIEM analiza días corridos y no días laborales como lo tiene establecido la sociedad concesionaria en su programa Revisión B aprobado y en el impactado. También en el informe del IDIEM faltan antecedentes suficientes y fidedignos que justifiquen los mayores costos reclamados por la sociedad concesionaria. Como se estableció antes, no hay facturas, boletas ni nada que respalden los montos. También es más o menos un ejercicio conceptual de las HH que habría aumentado en la ejecución del contrato, pero tampoco hay una claridad que uno pueda hacer un análisis más profundo al respecto. Aparte que el cálculo de las HH se contrató como parte de la evaluación de la obra del ASBIL. Entonces, al contabilizar de esta manera la HH, está considerando ajustes propios del proyecto en HH, que son responsabilidad exclusiva de la sociedad concesionaria. Las HH gastadas no se encuentran desglosadas por ruta ni por actividad, lo que hace súper complejo el análisis de los antecedentes. Tampoco no evalúa el impacto de las partidas en el tiempo, ya que no todas las partidas tienen el mismo impacto en la construcción de la obra. No considera aspectos contractuales de las bases de licitación, como los plazos acotados considerados en el programa de obra por la sociedad concesionaria respecto a lo establecido por las VALI. No considera la calidad de los proyectos y cómo esto afectó que hubiera un innumerable número de iteraciones. No considera que debido a la calidad de los proyectos estos fueron objeto, de múltiples iteraciones, que fue lo que establecí anteriormente, y no considera la responsabilidad de la sociedad concesionaria respecto al aumento de los plazos solicitados para subsanar las observaciones, ya que los toma como plazos cumplidos para la concesionaria, lo cual está establecido por el inspector fiscal en innumerables oficios, que es de su exclusiva responsabilidad si esto genera algún retraso en la ejecución de las obras. Eso, muchas gracias. Muy bien, empezamos entonces. Muchas gracias por la exposición. Empezamos con la ronda de preguntas de los panelistas. Señor Fernando Avara. Sí. Antes que nada, quería señalar que sería interesante que ustedes pudieran acompañar
algunos documentos que han hecho referencia y que no han acompañado, porque ustedes simplemente formulan observaciones a la discrepancia, pero no hay sustento, digamos, salvo las transcripciones que ustedes hacen en el mismo documento, y por supuesto nosotros no podemos dar validez si no vemos los documentos. Sobre todo hay uno que usted leyó aquí y que tampoco está acompañado, entonces yo le pediría que lo acompañaran. Esa es la manera de poder acreditar lo que ustedes están señalando. Me gustaría que profundizaran respecto de la reentrega que ustedes mencionan, o se mencionó por la sociedad concesionaria, respecto de la reentrega del terreno De Huesta del Pampino. ¿Me pueden hacer cargo de eso? Sí, bueno, efectivamente consta en el libro de obra una anotación del inspector fiscal, si no mal recuerdo, 31 de enero del 2013. Sí, pasaron 15 meses, digamos, desde la primera entrega a la segunda, según lo que escuchamos de la sociedad concesionaria. Claro, exacto. Sí, eso es más o menos el plazo que tomó las obras de la Dirección de Vialidad. Eso surge a propósito de un oficio que la misma Dirección de Vialidad comunica al inspector fiscal que ya estaban recepcionadas, digamos, las obras. ¿Ah? Y en fondo lo que hace esa comunicación es transmitirle, digamos, esa información a la sociedad concesionaria. ¿Esta reentrega anula la primera entrega, a su juicio? No, nosotros entendemos que no. Hay un plazo, digamos, que el inspector fiscal cumplió, que fue el 11 de noviembre del 2011. Ya. ¿Algo más que agregar respecto a ese punto? Encuentro que no estábamos respondiendo a la pregunta. Lo que podríamos agregar ahí es que hay una comunicación cuando se hace la entrega material de las obras. Normalmente los contratos, las concesionarias mandan un oficio de vuelta al inspector fiscal con un informe dando cuenta del estado de la ruta y de las primeras labores que van a comenzar a hacer para la conservación cuando son rutas preexistentes. Y en este informe, que la misma sociedad concesionaria lo menciona, realiza observaciones y menciona, sin llamar la atención, porque en esa oportunidad no lo hace con la fuerza que lo hace hoy día, observa que había ocupación de parte de la ruta B16 en el sector de la Cuesta del Pampino por una empresa que estaba desarrollando obras, y ellos mismos señalan una empresa que está desarrollando obras por vialidad. Y ahí ellos dicen, miren, nosotros no entendemos entregado este sector por cuánto está siendo intervenido por tercero. Y ahí el inspector fiscal le responde, mire, voy a averiguar qué es lo que pasa, porque obviamente son direcciones distintas, somos todos MOP, pero ustedes comprenderán que por el tamaño del ministerio y actividades regionales, voy a consultar al organismo encargado, se hacen las consultas, y esa situación se mantiene así. O sea, la última comunicación que hay respecto es esta observación del Consejo donde dice, yo no entiendo entregado. Entonces, respuesta a eso, el inspector fiscal, una vez que concluye las obras, dice, bueno, ok, se concluyó la obra, se la reentrego. Ahora, ahí también es posible observar, respecto al tema del impacto, que lo podemos mencionar inmediatamente, que era obligación de la concesionaria realizar la conservación. Si podemos decir que hay alguna actividad impactada de la ruta 16 del sector, era la conservación que debía hacer la concesionaria respecto a la ruta. Y lo que se provoca finalmente, a pesar de lo que hoy día alega, es un ahorro en conservación, porque en ese periodo la concesionaria no realiza labores de conservación por todo el tiempo que duró estas situaciones que afectaron la ruta al Pampino en ese periodo. Gracias. Una última pregunta. Respecto del programa de ejecución de obra, en las primeras láminas que usted presentó, señalaba que es una estimación. Entonces, aquí hay una diferencia de opiniones. Es un documento contractual en todo caso. ¿Usted confirma eso? Sí, por supuesto, eso no está en duda y yo creo que nadie lo ha cuestionado. Lo que pasa es que en el contexto de la responsabilidad que le cabe al concesionario en un contrato de concesión, es él el que racionaliza sus recursos porque es él el obligado a cumplir las obras. Si bien nosotros lo aprobamos, lo que ve el inspector fiscal es que tenga ese programa una cierta racionalidad para cumplir los objetivos que de la perspectiva del inspector fiscal tiene que cumplir, que es cumplir los hitos de avance y finalmente lograr la entrega de la obra a la comunidad en los plazos contemplados en el contrato. Gracias. Teodoro Vygotsky.
Señora Joana, yo me he formado la impresión de que la discusión que estamos viendo da cuenta de como siguientes categorías. Se sostiene de que hay atrasos en la aprobación del PID, de que hubo atrasos del MOB y de la concesionaria. Se ha dicho de que podría haber interdependencia por las calidades y por los tiempos. Señalar algo que señalamos en la sesión pasada, la semana pasada, de que calidad y completitud de la información nos salva el hecho de que dentro de los plazos que establece el contrato y las VALI hay que devolver los antecedentes señalando dentro de ese plazo establecido cuáles son los motivos, las causales. De esa manera se salva el atraso lineal o, habiendo mayor atraso, no necesariamente significa que amerite compensación porque hay que acreditar de que hubo un impacto y efecto económico. Entonces tenemos el atraso en la aprobación del PIB. La concesionaria dice que tuvo que acelerar porque efectivamente, usted señala que 2 o 3 meses antes del plazo logra entregar la construcción. Es curioso porque hay una entrega anticipada de la construcción y hay un atraso de miles de días en la aprobación del PIB. ¿Cómo se arregla esto? Se trabaja sin aprobaciones, fuera de contrato, una anomalía. Tan anómalo que incluso tiene que destruir obras porque cuando llegan las aprobaciones son distintas. Entonces, pareciera como que habían holguras que fueron aprovechadas para hacer algo que se llama aceleración, pero que eran obras. Entonces quiero entender ahí, ¿hubo realmente aceleración o eran obras realizadas dentro de las holguras, a su juicio? Bueno, a mi juicio, y debido a los plazos acotados, claramente eran obras que se realizaron por las holguras que estaba considerando la sociedad concesionaria en su programa, en su propio programa, y sobre todo lo que me llama la atención el tema de los proyectos, que ella establece y asevera que necesitaba tenerlos aprobados en un plazo acotado, siendo que ella misma se estaba dando para sus propios proyectos una holgura de 36 meses. Voy a repetir la pregunta porque para mí es muy importante. Lo que la concesionaria llama aceleración, para usted es simplemente construcción de obra en los plazos de holgura. No, sí. No le escucho para la grabación. Sí, ya. ¿Y es posible para usted acreditar esa declaración importante? Con los antecedentes que he tenido en la vista, poder hacer un detallamiento mayor preciso es complejo. Puedo sacar una estimación a grandes rasgos, pero es complejo hacer una estimación detallada con los antecedentes que he tenido en la vista. ¿Y usted podría hacerlo pensando en el 80-20 para conocer la lógica de su aseveración y nosotros tener evidencia de algo tan categórico? Sí, es que la aseveración se va no tan solo en la holgura, se va que también para establecer si en esta holgura hubo una aceleración se tienen que considerar otros elementos que también impactaron en la construcción de las obras y que no se están considerando, por ejemplo, en la holgura de los proyectos. Entonces yo creo que hay que hacer un análisis mucho más detallado que vea cuánto impactaron esto, cuánto impactó en la obra propiamente tal y cuánto fue efectivamente lo que impactó el retraso de los proyectos. Porque tal vez hay otros hechos que efectivamente llevaron a ocupar esta holgura, es lo que ellos llaman aceleración, pero tal vez no está asociada a los proyectos, a este atraso que se generó por los proyectos. Puede haber sido porque, no sé, el tema de los cambios de servicio, el proyecto al entregarse atrasado y al tener problemas con la empresa Aguas del Altiplano, haya retrasado y imposibilitado, por ejemplo, construir una obra. Y ese retraso no necesariamente tiene que ver a lo que se nos está imputando, que es mayor plazo en la revisión de los proyectos. Fue a lo que ocurrió netamente en la etapa construcción. Entonces, habría que hacer un análisis mucho más detallado de los antecedentes para poder establecer si las holguras a qué se deben respecto a su pregunta. Me pasó la tarea a mí, entonces.
Ok. Sí, ¿puedo complementar? Muy corto. Sí, por yo creo cierto. que es un tema muy complejo y analizable, como en muchos casos que se presentan acá, caso a caso. La complejidad que establece el cambio de servicio en una obra es evidente y la conocemos todos y puede retrasar todas las otras obras. Y claro, en esas otras obras pudo haber habido proyectos también que tuvieron retraso en su ingeniería, pero no se pueden sumar porque realmente lo que retrasó todo, insisto, pudo haber sido los cambios de servicio. Entonces habría que ver caso a caso, en un universo muy grande de casos. Claro, bueno, yo sigo asombrado de todos los atrasos, todas las holguras y llegar antes de tiempo, ¿no? Alguien hizo magia. Como alguien hizo magia, voy a hacerle una pregunta de universos paralelos, ¿no? Si estuviéramos en un universo paralelo, y esta es una pregunta para el abogado Pablo Muñoz. Si la concesionaria hubiese esperado todas las autorizaciones, ¿qué es lo que usted estima que habría pasado? ¿Habrían habido multas? ¿Habría desplazado el ingreso total de la concesión? ¿Qué habría pasado, cree usted, si espera todas las autorizaciones? Ya sabemos que no habría tenido que destruir obras que hizo sin autorización. Sí, lo que pasa es que, a ver, es difícil ponerse en un universo paralelo, a pesar de que cada contrato es una realidad particular, y es difícil también hoy día poder explicar cuál fue la lógica que aplicó la concesionaria y el inspector fiscal para desarrollar esto de la manera que lo hicieron, ambas partes. Ahora, yo como abogado, si veo el estatuto jurídico que se aplica, acá la sociedad concesionaria tiene una herramienta que está expresamente regulada en el contrato, que es para, efectivamente, poder considerar eventuales retrasos de la administración. En el artículo 19211 de las bases establece que regula los aumentos del plazo de construcción. En los primeros párrafos se refiere a otros casos, pero en los últimos párrafos se refiere a los aumentos del concesionario. O sea, que el concesionario puede pedir. Y en el fondo, si el concesionario vio que estaba con una situación que a su juicio era de exclusiva actividad del MOB, y eso era lo que le gatillaba en el fondo poder avanzar y cumplir los plazos, bueno, no veo cuál fue el motivo, si esa era la única causa en concepto del concesionario, que lo llevó a no hacer esa solicitud si estaba expresamente facultado en las bases. Ahora, aquí hay que tener claro que la ley de concesión, el reglamento y las bases de licitación, lo que dicen que el MOB tiene que hacer en caso de retardo es compensar el plazo. Y, como segunda obligación, y si es que proceden, indemnizar. O sea, no necesariamente existiendo un retraso del MOB, ese retraso va a generar una indemnización. Hay que analizar el caso para ver si efectivamente el retraso genera derecho a ser compensado. Entonces, es muy complicado analizarlo de hoy día porque yo, si lo miro hoy, digo, bueno, ¿por qué la sociedad concesionaria? Si el retraso del MOB era la piedra de todo su sistema, ¿por qué no solicitó el mayor plazo? Así como lo hizo con posterioridad respecto al tema del terremoto y al tema de Ramavesa, donde se analizaron los antecedentes y se le otorgó el mayor plazo. Entonces, es difícil valorarlo. No sé por qué la concesionaria tomó esa vía teniendo esta otra posibilidad y que además le dejaba una vía mucho más clara para poder en el futuro haber demandado eventuales compensaciones. Don Pablo, veo que no le gusta la ciencia ficción, pero me sirve su línea argumental. La última pregunta puede ser más legal, sí que le puede acomodar mejor. El criterio de adjudicación de esta concesión fue ingresos totales de la concesión. ¿Qué piensa usted que hay como incentivo positivo o perverso en relación a las aceleraciones de obra? ¿Hay algo ahí? ¿Vislumbra que hay algo en que me convenga como concesionario acelerar una obra, si hay un ITC o no? Efectivamente, ese ITC es complejo. Ahora, eventualmente, un efecto que yo vislumbro es iniciar el cobro anticipado de los peajes y tener un retorno más inmediato de la inversión, que en la mayoría de los casos hasta ese momento se está financiando con cargo a financiamiento bancario. Entonces, imagino yo que se sentirá más cómoda la concesionaria
terminar la obra con fondos que ya esté generando fondos frescos y no seguir en su ejercicio solicitando financiamiento bancario. Creo yo que puede ser un efecto. Pueden haber otros, pero como le digo, es difícil porque ya es algo que va en el ámbito propio de la concesionaria, de su ejercicio financiero, técnico, la relación que pueda tener ella con su casa matriz. Ahí son muchos los elementos que pueden incidir en cómo, qué decisiones adoptan en cada uno de los contratos. Yo no tengo preguntas. Roberto Añarén. Quisiera que me aclararan esto de los 7 programas y el programa segundo que fue aprobado y después se presentaron 5 más que no fueron aprobados. ¿Qué sentido tenía eso, digamos, de presentar 5 programas después de aprobado el segundo? Bueno, es que también, según lo que yo pude ver en el libro de obra, debido a que no se estaba cumpliendo el programa Revisión B, el inspector fiscal solicita que este programa sea actualizado con plazos reales. No obstante, la sociedad concesionaria lo presenta luego en una versión C, la cual es observada, debido a que presentaba actividades que parecían terminadas sin estarlo, por eso no se llevaba a la realidad lo que realmente estaba pasando en obra, y así pasó en 4 ocasiones subsiguientes. Por eso creo que es importante nombrarlo, porque el inspector fiscal sí solicitó que este programa fuera actualizado, que no estaba cumpliendo con los plazos establecidos en un comienzo. Ya, pero ¿y se quedaron con qué programa entonces para trabajar? Quedó en este caso solo el programa B porque no se llegó a otra actualización de proyecto, porque después los que consiguió presentando continuaban con errores y con estas deficiencias, hasta que se presentó un nuevo programa a causa del aumento de plazo que solicitó la sociedad concesionaria por el tema de terremoto, donde ellos presentaron a través de una carta un nuevo programa que es el programa impactado por el terremoto que nosotros presentamos que presentamos. Y una última pregunta, ¿las bases tienen alguna sanción para el incumplimiento de estos plazos que ustedes indicaron en su presentación respecto de la ruta 5, de la ruta 1 y la ruta 16, que tenían la primera el 3 de agosto del 2012 y la segunda el 17 de marzo del 2014 y después esta sociedad concesionaria presentó ingeniería más tarde? Ahora, el artículo 1912 tiene en su último párrafo, tiene una regulación general que dice que se aplicará la multa establecida en el catálogo de multas del contrato por cualquiera de los incumplimientos de las obligaciones contenidas en el artículo. No se refiere a cada una de las obligaciones, pero genéricamente dice si usted incumple cualquiera de estas obligaciones, puede ser susceptible de la multa regulada en el catálogo de multas. Pero el MOP no cobró la multa. Desconocemos, la verdad que nosotros hemos indagado antecedentes, pero no hemos encontrado multas aplicadas específicamente. No podemos decir que no hay, pero no hemos encontrado hasta el momento alguna multa respecto al tema. Pero como las multas son un activo del Estado de Chile, ¿no hay un incumplimiento del MOP ahí al no cobrar las multas que debiera haber cobrado? Lo que pasa es que en este tipo de contratos, efectivamente, el inspector fiscal a cargo tiene que sopesar una serie de elementos y efectivamente, eventualmente podría estar en un incumplimiento. Pero es muy habitual en el análisis práctico que uno hace en los contratos que cada inspector fiscal va viendo cuál es la necesidad que necesita cumplir prioritaria. Y normalmente, en la mayoría de los casos, nosotros vemos que el inspector fiscal lo que persigue es que la obra se ejecute. Y muchas veces la aplicación de las multas queda relegado para cuando se obtiene la PSP, y ahí muchas veces se pasan multas por retraso en revisión de proyectos, de todo tipo de situaciones, para no distraer la atención del desarrollo del proyecto de ingeniería y la construcción. Sí. No, yo entiendo ese criterio desde un punto de vista privado, pero desde el punto de vista público, en un contrato administrativo, usted está obligado por la Contraloría General de la República de cobrar lo que dice el contrato. Entonces, hay una situación rara, por decirlo menos. Gracias, no tengo más preguntas. Gracias. Ciertamente estoy bien confundida después de la exposición de ustedes. Me dio la impresión de que
hablaban de muchas cosas que sucedieron, que, por ejemplo, la suspensión de obras por temas de seguridad, atrasos de obra en la sociedad concesionaria, pero eso no es la discusión. Yo quiero ir a algunas cosas de hecho que la sociedad concesionaria sostiene. Y lo primero que sostiene es que todos los días de atraso lo usan respecto a la revisión B. Quiero saber si eso está correcto o no, y si no, cuál serían respecto si es que hubieran días de atraso imputables. Sí. Bueno, efectivamente, el informe del IEM considera el programa de obra... Perdón, no te estoy preguntando lo que considera el informe del IEM. Quiero saber cuál es lo que ustedes consideran. Con respecto a qué este panel tiene que considerar los días de atraso. La revisión B, ¿con cuál revisión? Con la revisión B. Porque ese fue el perfecto, proceso. muchas gracias. O sea, la revisión B la vamos a tomar para computar cualquier día de atraso. Eso es lo que acabas de decir. Porque para el tema de los proyectos era el que estaba dentro del plazo, era la revisión B, que era según el mismo programa. Ya, estoy preguntando simplemente que este panel tiene que pronunciarse sobre esta discrepancia, y esta discrepancia la sociedad concesionaria está calculando los días de atraso lineales y luego los impactados en función, como base, toma la revisión B. ¿Estamos de acuerdo? Que esa sería la revisión, lo que hay que tomar. Sí, lo que pasa es que, panelista, no sé si aclara la duda que plantea. Lo que pasa es que la sociedad concesionaria presenta un informe con una metodología que toma como base la revisión B, pero el programa de obras oficial es el que se aprueba con la segunda ampliación de plazo. Dígame usted cuál es entonces lo que tengo que tomar. Si le estoy preguntando a ustedes cuál es lo que tengo que tomar. La revisión B, la C, Es la que D, la 0. Si usted va a tomar los antecedentes contractuales aprobados finales, es el plan aprobado con la segunda ampliación de plazo. Es el vigente, en el fondo. El impactado fue el que utilizó la concesionaria para hacer un ejercicio conceptual, un informe ¿Cómo se del llama IEM. ese que tengo que utilizar? Es el programa que presenta la sociedad concesionaria para la segunda solicitud de plazo, que se aprobó por resolución 2852. Ese sería el correcto. Ese es el último que tenemos aprobado, en el fondo, en el contrato. Ese sería el correcto. Contractualmente de acuerdo a ese es el usted, último contractualmente el programa que tendríamos que usar este Contractualmente es el último programa aprobado. Perfecto. Si tomo ese programa, ¿cuántos días de atraso hay lineales que ustedes entienden que ustedes acaban de gastar 20 minutos o más diciendo todos los atrasos que tuvo la sociedad concesionaria? Quiero saber cuántos días de atraso tuvo la sociedad concesionaria respecto a ese programa. Lineales, por favor, y después impactados. No, nosotros no nos dimos a la tarea de determinar atraso de la concesionaria porque entendemos que es un planteamiento de ellos. Nosotros no estamos revisando si es efectivo el número de ellos o no. Nosotros lo que estamos diciendo es que la concesionaria fue responsable de muchos hechos como los que describimos. Exacto, pero no se hacen cargo de los hechos y nosotros tenemos que pronunciarnos sobre hechos. Ustedes solo hicieron una explicación de cuántos atrasos, de muchos atrasos de muchas advertencias de la inspección fiscal, que el inspector fiscal advertía y advertía, después que hubieron mucha suspensión de obra, incluso una de ellas por seguridad, habían muchos atrasos de obra, pero quiero saber cuántos fueron los atrasos de obras. Para nosotros no hubo, se cumplió los plazos de la concesión, se cumplió la PSP y con eso para nosotros el contrato está saneado. O sea, no hay el ningún planteamiento de la atraso. concesionaria puede decir eso, puede ser que son 10.000 horas, puede inventar cualquier cosa. Nosotros pero no usted me nos acaba de hacemos decir que hubo mucho atraso. Ustedes atrasos parciales en el desarrollo de las obras, como los hay en cualquier otra obra, que se van compensando, que se van alineando y todo desemboca en que hay o no PSP o cumplimiento de los hitos parciales, que es lo que controlamos. Sí, lo que pasa es que su consulta va en la misma línea de la consulta del panelista Wiedowski. O sea, nosotros no tenemos, en este momento, la sociedad concesionaria plantea, son ellos los que plantean un requerimiento. Nosotros estamos dando respuesta a ese requerimiento en base a los antecedentes que presenta la concesionaria y los antecedentes que hemos indagado. Y como señalaba Joana,
nosotros no estamos llamados, ni el contrato nos llama, ni tenemos la capacidad técnica para hacer un cruce de todas las actividades y cómo fueron impactando. De acuerdo, solo que gastaron bastante tiempo de la exposición diciendo cuánto se había y por qué razones se había atrasado la sociedad concesionaria. Porque creemos que un elemento de contexto... Estoy queriendo saber si es que tienen un número. No. Respecto al tema de las revisiones, que acabamos de descartar la revisión B, y ahora tenemos una nueva revisión sobre la cual tendríamos que, sería la correcta para el cálculo de día. Esa revisión, ustedes en algún momento dijeron que había habido una revisión que contemplaba mucho menos plazos y por lo tanto era muchos menos plazos por parte de la sociedad concesionaria, era mucho más exigente en cuanto a la construcción. Sin embargo, esta fue aprobada. Por lo tanto, a mí me da la impresión de que el argumento de que que esta revisión o que este plan de trabajo era exigente y era difícil de lograr, está endosado por el inspector fiscal, ¿correcto? Sí. Tanto él lo aprueba. Lo que pasa es que hay un tema ahí, esta discusión se ha dado en discrepancias anteriores, esta se dio en la discrepancia 5 del 2016, y ahí el panel resolvió que aquellos riesgos por un programa de obra que se autoimpuso la sociedad concesionaria muy exigente son riesgos de la sociedad concesionaria, porque ellos, en relación, y por eso nosotros mencionábamos cada vez que nos hemos presentado a este panel, la normativa base que regula esto, ellos son los responsables de desarrollar el proyecto y la obra. Entonces, cualquier riesgo que ellos asuman por autoimponerse un programa exigente es un riesgo que tienen que asumir ellos, no el MOP. De acuerdo, es un riesgo de ellos. Si ellos ustedes no pueden categorizarlo ahora como algo imposible de lograr o algo que estaba fuera de las posibilidades contractuales, o que es más, había que construirlo sin los permisos. Me imagino que ustedes al aprobarlo, ustedes habrán considerado el ritmo de aprobación de permisos que ustedes necesitaban darle a la sociedad concesionaria para lograr ese ritmo constructivo. Bueno, yo creo que nosotros hemos explicado un poco las lógicas de aprobación. Ahora, la verdad que es un poco difícil y eso cae en la responsabilidad del concesionario. O sea, en la oferta ellos plantean 3 meses y 4 meses de periodo de revisión del PIT, que no es lo mismo que señalan en su programa de revisión B. Discusión que también tuvimos en AMB, o sea, si como sociedad concesionaria yo me estoy imponiendo un ritmo muy ajustado, es claro que yo también tengo que cumplir muy bien mis obligaciones. Entonces, y no solamente decir, bueno, es que tú te equivocaste, te pasaste en un plazo. Pero también también hay una responsabilidad concesionaria en la planificación. Ustedes acaban de contestar hace poco de que el producto del ritmo constructivo que se aplica a la sociedad concesionaria por este plan más ajustado, ¿ya?, hace que la sociedad concesionaria tenga que empezar construcciones sin tener aprobaciones realizadas. O sea, esa es una decisión, entonces, nosotros no hemos dicho eso, esa es una decisión que tomó la sociedad concesionaria. Y el inspector fiscal... Aprobada por el inspector fiscal, en tanto aprueba el plan de ejecución de obra. El inspector fiscal ni siquiera aprueba, le dice, bueno, si lo quiere hacer es responsabilidad suya. Y ahí, bueno, habrá que ver cuál es la situación general de esa comunicación, pero no hay una aprobación de ese inicio, como lo plantea la sociedad concesionaria. Ya, sí, que igual de confundida, le tengo que decir. Ustedes hablan de las críticas que tienen al informe del IDIEM, y dice que no considera unos 7 meses que tenían de ajuste, no tenían lo del terremoto, los días corridos. Pero claro, no se hacen cargo de la propuesta de ustedes. O sea, veo que no tienen una alternativa. Quiero preguntarle por el tema de los costos, que también me dicen que no tienen respaldo. Aquí los costos que estamos viendo en los horas hombre equivalente son 0,871 UF. Quiero saber cuál es el número de ustedes de las horas hombre equivalente en UF. Insisto, ese tipo de ejercicio no lo realizamos en el MOP en concesiones, ni entendemos que sea nuestra tarea. Fue un número presentado por la sociedad concesionaria en su libertad de presentar lo que se le ocurra, pero nosotros no tenemos
un sistema para hacer eso, no lo controlamos ni es nuestra responsabilidad hacerlo. Ahora, si quisiéramos buscar un número, habría que contratar, no sé, una asesoría, tener otro tiempo, otro espacio para realizarlo. A ver, no sé cómo no podemos entender. Nosotros estamos en un alegato en que dice que tienen días de atraso impactados en el programa. Ustedes dicen que no hay tal y por lo tanto cualquier otro ejercicio es incorrecto. Vamos a pensar que hay al menos un día impactado. No los días que ponen ellos, pongámosle que hay 2 días impactados, ¿ya? De responsabilidad del MOP. Ustedes incluso dicen que no corresponde haber hecho la aceleración, ¿ya? Porque lo que hubiera correspondido era pedir mayor plazo. Y entonces lo que están diciendo es que la sociedad concesionaria en vez de plazo prefiere plata. Pero hagamos cuenta, ¿ya? Que eso de hecho ya no ocurrió. Y lo que está aquí en disputa son días de atraso. ¿Y cómo se valorizan esos días de atraso? O sea, de aceleración, mayores costos por aceleración. ¿Cómo se valoriza esa aceleración? Eso es lo que estamos discutiendo aquí. ¿Ya? Usted puede decir que no. ¿Qué pasa si este panel dice hay por lo menos 2 días de responsabilidad del MOP? ¿Ya? Al no contestar ustedes están endosando los 0,871 UF hombres hora equivalente. ¿Correcto? No es correcto, la verdad que nosotros no hemos controvertido toda la discrepancia, no hemos hecho observaciones y no estamos obligados a poner un número porque el ejercicio conceptual que plantea el concesionario está al margen de toda la regulación contractual. No se ajusta a los plazos unitarios, no se ajusta a la metodología, a estimaciones de obra, por lo tanto no tenemos capacidades técnicas ni la obligación de contestar algo que está al margen del contrato. Distinto es que el concesionario no hubiese traído una valorización con datos efectivos y a precio unitario del contrato de concesión. Aquí hay un tema conceptual que parte de la idea del concesionario y de bien. Por lo tanto, si el panel no tiene capacidades, nosotros tampoco estamos obligados. Perfecto. Porque no. Perdona, pero usted me acaba de decir que tendría que haber traído precios unitarios de las horas hombre que están contractualmente estipuladas, ¿cierto? ¿No? No, no están. Ya, Nuestras bases contienen, disculpe la interrupción, tienen precio unitario de partidas completas. Ya. De glose de precio unitario. Entonces, me dice que tendría que haber hecho entrega del horas hombre precio unitario. ¿No? Valorizada en las partidas que establecen la base de licitación, que no está desglosado el concepto de hora hombre, ni horas máquinas, ni combustibles, ni productos. Partidas terminadas, hormigones, movimiento de tierra, todas las partidas terminadas. Para poder para poder haber hecho un cálculo o verificar si ese número de 8,71 está correcto. Ese es el marco de nuestro contrato. Otras cosas son planteamientos, como digo, en la libertad que tiene la concesionaria de presentarlo. Y es muy difícil para nosotros meternos ahí, es imposible más que difícil. Ya, ¿me podría por favor mandar por escrito y clarificar qué es la información que se necesitaría para poder determinar el costo de aceleración en este contrato? Entendiendo que se da por aceptado el concepto de aceleración, que para nosotros no. Para nada. No se da por aceptado. Simplemente estoy tratando de entender cuál es la información, porque hay muchos contratos que han habido aceleración, sí. ¿Cierto? O sea, en muchos de ellos nosotros hemos tenido casos con aceleración. No lo hemos aceptado, creo que en todos. No me acuerdo si hemos aceptado algo o no. Son casos totalmente distintos. Quiero tratar de entender cuáles son cómo se calcula, cuál sería la correcta presentación por parte de que hubiera tenido que presentar la sociedad concesionaria para que pudiéramos haber evaluado cuál es el costo de esta aceleración. Podemos hacer algún ejercicio similar en otros casos, pero aclaro que cuando hay aceleración y se ha llegado a acuerdo, en el marco del mismo contrato se establecen los procedimientos, cómo se calcula, y se hace el acto administrativo correspondiente y se lleva a efecto la aceleración. Perfecto, o sea, generalmente se hace así. Lo hemos hecho en algunos contratos. ¿Me lo podría, por favor, hacer llegar cómo se ha hecho en otros contratos cuando hay aceleración? Ya, vale. Sí. En entendido que aquí no hay ninguna premisa anterior, ¿ya? Simplemente tengo que entender cuál hubiera sido la mejor forma de atacar o
ponerle números a este problema. Finalmente, con respecto... no, eso creo que. Yo no tengo más preguntas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos la presentación del MOB. En estos momentos tomaremos otro receso por 15 minutos. Son las 11:51, por lo tanto volveríamos a las 12:06. Por favor, estar ahí, estar en el salón al momento de reiniciar la audiencia. Muchas gracias.